Ya, ahora sí. ¿Por dónde creen que deberíamos empezar el ejercicio 4, que es esto de calcular el tamaño de muestra, ¿no? Ahí, tal vez alguna sugerencia, comentario, porque tal vez en esta parte lo importante del ejercicio es, antes de empezar a programar, identificar claramente el problema, ¿no? Y es una función de tamaño de muestra, pero de un parámetro en específico, que en este caso es la media, ¿no? Para estimar la media. Y consideran al menos dos variables de interés, ¿no? Que es esto del margen de error relativo y además que deberíamos incluir algún tema de coeficiente de confianza. Saber, sin ir muy lejos, les voy a poner ahí la formulita, ¿no ve? La varianza de la media, ¿no? Digamos, la varianza de la media, voy a poner la varianza de la media de x, así para que se entienda de esta forma. Si recordamos en el muestral lateral simple, que es en este caso era uno menos f del s cuadrado, ¿no ve? Del s cuadrado, todo esto dividido entre n, ¿no? Eh, Esa era la varianza esta era la varianza de la media, ¿no ve? Más o menos tenía esta forma. Y será que nos está pidiendo este error. No se olviden que esta varianza, este término de acá, se le conoce como el error estándar o la varianza absoluta, ¿no ven? Eh, entonces, en nuestro caso nos están pidiendo el margen de error relativo. El margen de error relativo debería ser una distancia del parámetro con cierto nivel de confiabilidad y todo lo demás. Así que si recuerdan un poco sus clases de muestreo, por ejemplo, podíamos tener acceso al ancho del intervalo de confianza con una cosa bien sencilla, ¿no ve? Al error, nosotros al error al cuadrado, lo voy a poner así, ¿no? Al error al cuadrado, ¿qué le llamábamos? O al error simplemente, ¿no? Al error estándar en muestreo se le denomina o es equivalente a quién, ¿no? El error estándar para nosotros es simplemente la varianza de la media, digamos, ¿no? Pensando que x es la media. Ese es para nosotros el error estándar, ¿no? Ese es un poco o la raíz cuadrada de este es el error estándar, ¿no? La raíz de todo esto es el error estándar. Eh, Ahora, si nosotros, digamos, le sacamos la raíz a esto, ¿no? A la raíz de la varianza de x, si a esto le multiplicábamos por un coeficiente de confianza de algún alfa en particular, ¿no? De algún alfa en particular, ¿no? De algún alfa. Esto multiplicado por la raíz cuadrada de la varianza, ¿qué tipo de error se llamaba? ¿No? Este ya es el margen de error, ¿no ven? Este era el margen de error absoluto. ¿No? El z multiplicado por la raíz cuadrada de la varianza, ese para nosotros era el margen de error absoluto. Para que esto sea un margen de error relativo, ¿qué teníamos que hacer? ¿Quién recuerda? Eso, ¿no ve? Lo dividimos sobre la media y aquí aparece el margen de error relativo. Y ese es igual a quién? En este caso sería el mismo z con la misma raíz, solo que todo esto está dividida entre quién? Entre el mismo x, ¿no ven? Entonces, esta es la que nos están pidiendo de alguna manera, ¿no? Esta formulita es la que nos están pidiendo, ¿no? El margen de error relativo, que es equivalente a esto del z y todo lo demás. Y a partir de esto deberíamos empezar a despejar y hacer todo esto, ¿no? Entonces, este debería ser nuestro punto de partida para hacer esta función en particular. Eh, ¿Quiénes son parámetros? ¿Quiénes vendrían a ser parámetros de esta función, ¿no? Entonces, necesitamos tener una idea de despeje de esta formulita para que eso suceda, ¿no ve?
Entonces, a ver, si es que nosotros esto nos recordamos, ¿qué se hacía en estos casos? Hacíamos todo elevábamos al cuadrado y esto era simplemente z al cuadrado, ¿no? Z al cuadrado, z al cuadrado y ahí teníamos la varianza de x sobre x, ¿no? Entonces, si esa varianza de x la teníamos acá, por ejemplo, ¿no? Toda esta varianza acá, teníamos toda esa varianza acá, y esto ya era, esto se dividía, perdón, esto se dividía entre n por x, digamos, ¿no? Donde x para nosotros ahora es la media, ¿no? Y de acá deberíamos despejar el n, que esa era un poco la idea. Y ya está más claro los parámetros que necesitamos, ¿no? Podemos un poco, esta f en realidad es n sobre el n grande, ¿no? N sobre el n grande. Eh, si la S, si esta S de acá la combinamos con si esta S de ahí la combinamos con la X de acá, ¿qué tendríamos? Este es por si acaso X cuadrado, ¿no? Del cuadrado anterior que lo hemos puesto. Si esta S al cuadrado lo unimos con esta X al cuadrado, ¿qué tendríamos? Recordarán que si hacemos eso, esa x desaparece y ahí teníamos el coeficiente de variación o el error relativo de los datos, ¿no ven? Y al final nuestra formulita tenía más o menos esta estructura. Eh, el margen de error, el margen de error relativo finalmente había sido, el margen de error relativo finalmente había sido este coeficiente de confianza, este parámetro que para nosotros es el factor por finitud, y este de acá que es este coeficiente de variación al cuadrado dividido entre n, ¿no ven? Entonces, hay un camino bastante corto para sacar el tamaño de muestra. Y es, por ejemplo, podríamos asumir que este no importa, ¿no? Que este término, que es el factor por finitud, no importa. Que normalmente se lo hace en muestras, en tamaños de muestra cuando la población es muy grande, por ejemplo, ¿no? Ese es un caso, por decir. O cuando no conocemos al n grande, ¿no? Y esto es importante en el sentido de que, como estamos haciendo tamaños de muestra, podemos o no tener acceso al tamaño de la población, ¿no? Entonces, uno de los supuestos en muestreo es que podríamos decirle que no vamos a trabajar con el n grande, ¿no? Con el n grande no vamos a trabajar. Entonces acá voy a poner como que alternativas, digamos, ¿no? Es una, la opción 1. La opción 1 puede ser fácilmente ignorar n, digamos, ignorar el n grande, ¿no? Asumiendo que n es muy grande, ¿no? Si eso fuera muy grande, estamos diciendo que este factor no importa porque tiende finalmente al 1 y nuestro margen de error relativo se convierte en una relación muy sencilla, ¿no? Simplemente el margen de error relativo al cuadrado es confiabilidad al cuadrado por coeficiente de variación al cuadrado dividido entre n, por ejemplo, ¿no? Simplemente esto. Y si de esta formulita despejamos el n, ¿qué tendríamos? N es igual a ¿quién? A nuestro z cuadrado, sobre nuestro cociente de variación al cuadrado, todo eso dividido entre ¿quién? Entre nuestro margen de error relativo al cuadrado. ¿No ven? Esta es la opción 1 cuando ignoramos el n, por ejemplo, ¿no? O el n es muy grande o no lo conocemos. Que sería importante que nuestra formulita tenga en mente esto, ¿no? Esto la podemos definir aún más. Y finalmente nuestro n es ¿quién? Coeficiente de variación, perdón, el z de confiabilidad multiplicado por el coeficiente de variación. Todo eso dividido entre el margen de error relativo y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Esta debería ser nuestra primera aproximación al tamaño de muestra cuando ignoramos al n grande, ¿no?
A este normalmente se le denomina el N0, ¿no ven? Ese es el N0. Ese es el N0 en muestreo. Y ya está, ¿no? En este ejercicio es muy fácil hacer una función para esta relación de acá, digamos, ¿no? Ahí ya podemos empezar a hacer nuestro tamaño de muestra, digamos, nuestra formulita para el tamaño de muestra. Y yo le puedo llamar simplemente por decir eh, t muestra que sea, o ya, está bien, que sea t muestra. T muestra, lo voy a llamar t muestra mu, digamos, ¿no? Pensando que es el tamaño de muestra para la media, ¿no? T muestra mu, y va a ser esta una función. Va a ser nuestra primera aproximación a un tamaño de muestra, ¿no? Esta función. ¿Qué debería recibir como parámetros, ¿no? En esta formulita, todos los parámetros en realidad es z, cb y el margen de error relativo, ¿no? Eh, ¿O qué otra función o qué otro valor consideran que debería entrar, o son suficientes esos, ¿no? Porque está bien, o sea, uno es el margen de error relativo, que eso lo define el usuario, digamos, ¿no? El que vaya a utilizar nuestra función. El margen de error relativo debería ser una variable de nuestra función. El coeficiente de variación, idealmente igual debería ser un parámetro que nosotros lo obtengamos a partir de los datos, lo calculemos y directamente lo podamos poner en la función, ¿no? Tal vez ahí hay una gran variación que veía en alguna de sus funciones, que ustedes ya mandaban la información, digamos, para que el R calcule este coeficiente de variación, digamos. Entonces, en vez del coeficiente de variación, podría también entrar los datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensando que esto lo podemos hacer internamente o afuera, o darle finalmente un valor convencional, se puede quedar simplemente ahí. Y el último parámetro sería este de confiabilidad, ¿no? Ahora, el de confiabilidad, podemos ponerle z directamente, si es que nosotros conociéramos el valor de z según el nivel de confiabilidad, ¿no ve? Entonces, si por ejemplo le pongo 1.96, estamos suponiendo que estamos apuntando a márgenes de error que generen intervalos de confianza al 95%, por ejemplo, ¿no? O le podría decir, bueno, no quiero que implícitamente entre z, sino quiero que entre el nivel de significancia, por ejemplo. Le puedo decir, quiero que me definen alfa, ¿no? O quiero que me definan la confiabilidad, digamos. Le puedo decir confianza, digamos, ¿no? Y la confianza por defecto puedo decirla que valga 0.95, digamos, ¿no? La confiabilidad es del 95% por defecto, e internamente podría calcular el z, ¿no? Así el usuario tiene un poco más de libertad para elegir esto de la confianza, por decir, ¿no? De la confiabilidad que va a introducir en su función. ¿Qué sugieren? ¿Qué consideran que sea más útil? ¿Incluir el término de confianza o directamente la z, ¿no? Ya, está bien, entonces si la confianza es más familiar, la mantendremos ahí. Estas tres funciones entrarían dentro de nuestra función. Y el siguiente paso sería básicamente calcular nuestro n0, ¿no ven? Antes de eso necesitamos calcular al z, ¿no? Al z con este valor de confianza, por ejemplo, ¿no? Si alguien pone este valor de confianza, ¿no? Si alguien pone este valor de confianza como valor definido en R, nosotros, ¿cómo llegamos a obtener al z a partir de ese valor? Eh, Deberíamos tratar de recurrir a alguna de las funciones del R que trabaje con la distribución normal, digamos, ¿no? Que es con la que estamos asumiendo de la cual proviene este valor z, ¿no? Entonces, eh, en el R podríamos hacer eso con la función norm. Y de la función norm tiene bastantes opciones, ¿no? Está el pnorm que me devuelve la probabilidad, el qnorm que me devuelve los valores que puede tomar la variable aleatoria, el rnorm que me generaba valores aleatorios. En este caso, por ejemplo, el qnorm debería ser el que podamos usar, por ejemplo, ¿no? Si yo acá le digo qnorm de la confianza, el resultado es 1.64, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo debería trabajar esto, no?
¿Qué tal si yo le digo el Q-norm del uno menos la confianza? Es menos 1,64, ¿no? Que está absorbiendo la otra cola, por ejemplo, ¿no? Eh, yo debería aquí pedirle, no simplemente de este alfa, ¿no? Como el intervalo de confianza tiene dos lados, entonces la confianza lo debería dividir entre, o todo este término, ¿no? Que finalmente es el alfa, debería dividirlo entre 2, ¿no ven? Esto lo divido entre 2, así tengo el uno menos alfa medios, ¿no ven? El uno menos alfa medios, que sería acá, ahora sí, ¿no? Uno menos, este es el valor del alfa, en medios. Si eso le pido al Q0, que va a devolver el 1,95. ¿No? Este es el valor acumulado hasta ese punto, considerando estas dos colas, ¿no ven? Este valor en realidad debería ser el Z, ¿no? Este valor debería ser el Z. Entonces, dada la confianza podría variar acá y con esto, con el Q0, yo ya puedo tener el valor del Z calculado por el R, ¿no? El Q-norm lo que me devuelve es justamente el valor del recorrido de la variable, ¿no? Entonces me está devolviendo si quieren las X o las Y que puede tomar la variable, en este caso una normal estándar. Y aquí le estamos pidiendo la acumulación en probabilidad, ¿no? Aquí la acumulación en probabilidad es uno menos alfa medios. Y con esto ya tenemos el Z. Entonces, lo único que deberíamos hacer en este punto es n0 equivalente a, acá ya tengo, digamos, el z multiplicado por el coeficiente de variación, que lo teníamos ahí. Para evitar esto del paréntesis, incluso podría poner, bueno, acá mismo lo puedo poner, el coeficiente de variación dividido entre el margen de error y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado. Z, coeficiente de variación, margen de error elevado al cuadrado, y quiero que mi función finalmente retorne el n0. Esta puede ser mi primera aproximación a un tamaño de muestra que ignora el tamaño de la población. Con esto ya está funcionando esa función. Tengo ahí el t muestra de la media y le puedo ya dar los parámetros, ¿no? El margen de error puede ser uno bastante convencional, que puede ser 0,05. Y el coeficiente de variación puede ser igual a uno medio convencional, que es 1. Y bueno, la confianza la puedo no escribir porque por defecto en la función la he definido como 0,95. Si quisiera cambiarla, sí puedo modificar esto, hago correr y el tamaño de muestra para un margen de error de 0,05 con un coeficiente de variación de 1 había sido 1536, por ejemplo, ¿no? Y sí, o sea, parece que está funcionando, ¿no? O sea, en teoría, si es que esto yo lo subo, el tamaño de muestra debería bajar, ¿no? Este es uno de los tamaños de muestra más usados, ¿no? El 384, que es, que van a ver que en la mayoría de los libros de sociología o de estos métodos de investigación, este es el valor más o menos más sugerido, ¿no? Que está mal dependiendo de qué muestreo se use, ¿no? Si se usa específicamente el aleatorio simple, está bien, no hay problema, digamos, pero usar el aleatorio simple en la vida real es muy difícil, ¿no? Porque no siempre tenemos una lista a mano y no siempre es fácil cumplir la selección muestral mediante una lista, ¿no? Entonces, normalmente se hacen otro tipo de muestreos, ¿no? Como el conglomerado, estratificados. Y en esos casos la fórmula del tamaño de muestra cambia completamente, ¿no? Y si hay conglomeración, este número obviamente va a subir si queremos la misma precisión. Y si hay estratificación y conglomeración, este número igual va a subir. Y solamente si hubiera estratificación, en ese caso posiblemente este número baje, ¿no? Entonces, ya tenemos una primera aproximación, por ejemplo, ¿no? A nuestro tamaño de muestra. Ya. Hasta ahí dudas, preguntas para tal vez esto un poquito más trabajarlo. Nada, nadie. ¿Se entiende todo lo que está haciendo la función en el fondo?
¿no? Que en realidad es la función, ¿no? Que han visto es bastante sencilla. Ya, a ver, ¿alguien? Sí, ya, súper. Entonces, simplemente eh, para incorporar esto, ¿no? Nuestra opción uno era ignorar el n, ¿no? Que casi siempre es posible y lo bueno de este tamaño es que en el mejor de los casos está sobreestimando el verdadero tamaño de la muestra, ¿no? Lo que podríamos hacer ahora es, ¿qué pasa si nosotros incluimos el n, ¿no? Entonces, esta sería nuestro t muestra uno, digamos que tiene el caso del ignorar el n. Y nuestra opción 2 sería considerar n, ¿no? Perdón, opción tomar en cuenta n, digamos, ¿no? La fórmula va a ser muy parecida a la que nosotros tenemos, ¿no? Va a ser muy parecida a la que nosotros tenemos, la voy a copiar, de hecho, aquí abajo. La voy a llamar esta t muestra mu 2, ¿no? Para que tengamos una referencia de esto. ¿Qué variaría adicionalmente, ¿no? Es la incorporación del n, es la incorporación del tamaño de la muestra. Eh, en esta idea, eh, ¿qué es lo que varía? Entonces, lo único es que ya tenemos que considerar este pedazo de acá, ya no lo podemos ignorar. Y a partir de ese pedazo deberíamos un poco despejar nuestra función. ¿Quién recuerda cómo hacíamos eso? Aquí era igual esto, ¿no? Hay una relación bastante sencilla al momento de hacer esto. ¿Quién recuerda qué deberíamos hacer ahí? O sea, una opción es tenerlo todo directo y otra opción es incluso utilizar al n0 para esto, ¿no ven? Entonces, no sé si alguien recuerda alguna opción ahí, ¿no? Perdón, Enrique, estabas diciendo algo, ¿no? Hola. Sí, ahora sí. Ya, sí está bien. Finalmente es eso, ¿no ves? A ver, una cosa buena del n0 es que podemos decir que hay un n, a ver, aquí perdón, voy a irme voy a irme a lo anterior que teníamos acá. Cuando tomamos en cuenta n, el n grande, nuestro tamaño de muestra puede estar básicamente en función del n0, ¿no ven? Y el n sería básicamente n0 dividido entre uno más, decías, uno más n0 dividido entre n. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué dicen? ¿Es más o es menos? ¿Qué dice? Lo puedo poner directamente acá, ¿no? Para ver qué pasa. Voy a crear ahora un n que sea n0 dividido entre uno más n0 dividido entre n. Y ya nos retorna el n0, devuelve el n. ¿Qué dicen? ¿Es positivo o negativo lo de allá abajo? Probaremos, ¿no? ¿Positivo? Ya. A ver, probaremos. Es el único cambio que he hecho. Ya está ahí. Le estoy pidiendo que ahora devuelva el n. Y voy a pedir ahora que se evalúe, ¿no? Una muestra, tamaño de muestra mu2, coeficiente de variación lo mismo. Y ahora tengo el valor del n, ¿no? Y el n para mí que sea por decir 1000 unidades, ¿no? Parece que sí, ¿no? 1000 unidades.
¿Con negativo? Ya. A ver, voy a ponerlo con negativo. Si con negativo varía, digamos, ¿no? Una opción muy sencilla de esto, lejos de repasar lo que tenga, que sí debería ser. eh, sí debería ser. A ver, probaremos, digamos, ¿no? Mientras probaremos con el negativo, ¿qué debería pasar cuando el error relativo baje, ¿no? Si se acerca, por decir, a 0.01. La muestra sale de 1026. Con el negativo, y esto si lo pongo con positivo, la muestra llega a 974. Si esto le bajo un 0 más, la muestra es 999. Si esto le pongo un 0 más, la muestra es 999, ¿no? Entonces es compositivo, ¿no ven? Sí, sí, está bien. No, es una prueba bien sencilla, ¿no? Porque si le pedimos un margen de error muy, muy, muy pequeño, el tamaño de muestra tiene que ser exactamente al tamaño de la población. ¿Ya? Entonces, acá esa es una prueba de escritorio rápida para ver si está bien o no, digamos. Así que está bien, ¿no? En nuestro caso sí es esta fórmula. Y ya está, digamos, ya tenemos nuestra segunda variación del tamaño de muestra en base a esta característica, ¿no? Eh, Está bien, digamos, esta es nuestra opción 2 por si acaso. Nuestra opción uno está justo aquí arriba. Lo voy a poner todo como comentario, los que son las formulitas para que nos tengamos presentes. Y al parecer está funcionando, ¿no? Entonces, para una población de 1000 individuos, si tengo un margen de error del 10% y un coeficiente de variación de 1, el tamaño de muestra es 277, ¿no? Ahí un poquito ya baja. Entonces, finalmente nuestra opción tercera para esto debería ser ambos casos, ¿no ve? Ambos, ambos casos, ¿no? Una función un poco más robusta que soporte los dos casos, ¿no? Con el n y sin el n. Entonces, para eso podría tomar en cuenta esta de acá. Y debería decir, podemos tener nuestra opción 3, que sería nuestro tamaño de muestra mu3, por decir, ¿no? Nuestro tamaño de muestra mu3, y que entra margen de error, coeficiente de variación, confianza, el n. Y acá deberíamos, antes de preguntarle el n, deberíamos preguntarle si se ignora o no se ignora, el n, por ejemplo, el n grande, para calcular el n0 o calcular el n, ¿no? Entonces acá podría ponerle factor por finitud, digamos, el factor por finitud, o si no, con n conocida, digamos. No puedo crearme cualquier variable auxiliar que me ayude a identificar eso, digamos, ¿no? Entonces puedo crearme una letrita, em, puedo llamarle factor por finitud, que es básicamente eso, ¿no? El f, factor por finitud, o simplemente f le voy a poner, ¿ya? El f en el entendido que el f hace relación a esta parte de nuestra formulita, ¿no? A esta que es la que se ignora o no se ignora, que es básicamente la que hace posible esto. Debe decir f, por defecto voy a ponerle false, ¿ya? Va a ser un booleano y por defecto va a tener el valor de false. Es decir, que vamos a asumir siempre que no se tome en cuenta el factor por finitud. Es decir, no necesitamos el n, ¿no? No necesitamos el n. Entonces, acá podríamos hacer algo muy sencillo, ¿no? Esto siempre se calcula. Esto también siempre se va a calcular, por más que haya cualquier cosa. Y acá debería estar la diferencia, ¿no? Y le puedo preguntar if f es igual, ¿no? Y f es igual a... si f es igual a verdadero, es decir, si tenemos que considerar el factor por finitud, que calcule el n y después que retorne el n, ¿no? En cualquier caso contrario significa que no hay el ¿no? En cualquier caso contrario significa que no hay
o que no existe no conocemos el tamaño de la población, entonces en ese caso lo único que nos interesa retornar es el n0. Y ya está, digamos, ¿no? Esta sería una función un poquito más fuerte, digamos, donde con esta f definimos si devuelve, digamos, el tamaño de la población o no, digamos, ¿no? Entonces puedo hacer coser esta función y debería obtener lo mismo que hemos sacado antes con el tamaño de muestra 1 o el tamaño de muestra 2, digamos, ¿no? Si pongo todo esto y le digo, bueno, no es necesario considerar el factor de finitud, ahí le puedo poner false, me va a sacar el tamaño de 384, ¿no? Si a esta misma función le digo que sí consideres el factor por finitud, y dado que estás considerando ese factor, tomes en cuenta una población con tamaño o de tamaño 1000, el tamaño de muestra es 277. Entonces, este tamaño de muestra 3 sería como que el más sólido para calcular tamaños de muestra, ¿no? Porque nos da esta opción del factor por finitud o no, digamos, ¿no? Y ya está, ¿no? Y ese sería un poco el alcance de esto del ejercicio 4 de su práctica. No sé si tienen dudas, sugerencias, comentarios sobre este código. Nada, nadie. A ver, ya, si super Priscila ponía la fórmula, sí, está bien todo, ¿no? Ya, ¿qué tal? ¿Alguna duda, comentario? A ver, si no me equivoco, podría obviar esto de acá y debería funcionar igualito nada más. Sí, está bien, ¿no? Una de las ventajas de los booleanos en el ERE es que en los if, por ejemplo, no es ni siquiera necesario, no es ni siquiera necesario acá decirle que esto sea igual a true, por ejemplo, ¿no? Como el f es un booleano, el ERE asume que nosotros queremos, el primer caso siempre le corresponde a la verdad y el else a la falsedad, digamos, ¿no? Entonces, si no pongo la condición de igual a true, podría dejarlo ahí, digamos, decirle if f nomás dice acá, pero para el ERE internamente esto significa si f es igual a verdadero, hace esto, y en otro caso hace lo demás, digamos, el resto, ¿no? Entonces, a veces esa notación es útil para cortar un poco el código, ¿no? Es útil un poco para cortar esto del código. Lo podemos dejar ahí nomás para tenerlo, digamos, en una versión extendida, pero es posible omitir en estos casos en los ifs, ¿no? Y tal vez también igual, digamos, en el caso de los booleanos, por ejemplo, f de acá, voy a trabajar un poco en la consola, les voy a mostrar esto. F, por ejemplo, para nosotros era un booleano que era, por decir, false, ¿no? F es un false. Yo podría directamente cambiarlo a un true o negarlo si le pongo un signo de interrogación adelante, por ejemplo, ¿no? El signo de interrogación adelante de un booleano es como su negación, ¿no? Entonces, todos los true se vuelven false, todos los false se vuelven trues, ¿no? Entonces, eso eventualmente si les sirve algún momento, entonces esa es una manera corta de invertir los booleanos utilizando el operador de negación, ¿no? Que en el ERE en este caso es este simbolito de admiración. Ya, entonces, pero voy a guardar esto. Si nadie tiene más dudas, preguntas de esto, podemos pasar al siguiente ejercicio, ¿no? Que no sé, ahí sí igual creo que han ido avanzando varios y no sé si ahí tienen alguna duda en particular antes de empezar. Nadie, nada. Ya, súper. Entonces, vámonos a nuestra... Bueno, por si acaso, toda esta parte de acá es nuestra aproximación a las bolitas que habían. Lo voy a poner como comentario. Ya, entonces vámonos al ejercicio 5, ¿no? Vámonos al ejercicio 5 que es bastante sencillo. Dice, ¿no?
Crear una función que realice la prueba de independencia chi cuadrado, ¿no? Crear una función que realice la prueba de independencia chi cuadrado. Eh, si recordamos, la prueba chi cuadrado en esencia es una prueba que se utiliza más para variables cualitativas y que está vinculado a esta idea de explorar tablas de contingencia, ¿no? Entonces, la entrada de esta función debería ser una tabla de contingencia. A ver, vamos a abrirnos vamos a abrirnos un, vamos a abrir el Chrome y vamos a ver el navegador y sobre eso vamos a ver la formulita, digamos, en Wikipedia, ¿no? La prueba de independencia chi cuadrado, que van a ver que es bien genérica, para ver más o menos por dónde deberíamos ir, ¿no ve? Entonces, prueba, ¿dónde estás? Ya, ahora, de estas hay variaciones y variaciones, dependiendo lo que uno tenga, ¿no? Entonces, pero en todos los casos se trabaja con una tabla de contingencias que nos exige, eh, o sea, tenemos que tener dos tablas, ¿no ve? Una tabla de contingencias observada y después tenemos que tener una tabla de contingencias esperada, ¿no? Esa es un poco la idea del test chi cuadrado, por ejemplo. A ver, voy a buscar, aquí está, a ver, se los voy a compartir, aquí he encontrado una que está medio decente, una presentación. No es, la idea es que justamente no exploramos dos variables, una x, una y, si son independientes o no. La hipótesis nula es la más importante en este caso, ¿no? La hipótesis nula es que son independientes, ¿no? La hipótesis nula es que son independientes. En una tabla de este estilo, donde tenemos columnas y filas, queremos explorar, digamos, si existe alguna relación o no. Nos dice que deberíamos generar inicialmente una tabla de este estilo, debería ser la entrada de nuestra función, una tabla de este estilo, ¿no? Tablas de este estilo tienen totales filas, totales columnas, y si nosotros vemos el test chi cuadrado, básicamente es esto, ¿no? Tenemos, antes de evaluar, si quieren el test, tenemos que calcular la estadística, ¿no ve? Y la estadística es esto, ¿no? Es los valores observados menos los esperados, sobre los esperados, todo esto elevado al cuadrado. Esto es lo que deberíamos generar en el R y después la decisión, ¿no? Que es básicamente la decisión que debería estar por acá, digamos, ¿no? Ya, bueno, la decisión la podemos trabajar un poquito más. Aquí está, ¿no? La probabilidad de que nuestro valor de calculado sea superior al valor de tablas con estas características, ¿no? Que deberían ser los grados de libertad, el producto el número de filas menos uno por el número de columnas menos uno, por ejemplo, ¿no? Esa es la chi cuadrado con la que nosotros deberíamos evaluar y a partir de eso encontrar un valor. Incluso ya podríamos tener una idea del p-valor en este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya esos son temas más de un poco de inferencia, pero en el fondo lo que nos interesa a nosotros programar es esta prueba, ¿no? Es esta prueba de acá, esa sumatoria de observados menos esperados. Entonces, podemos empezar esto pensando en una aproximación para nuestra función, ¿no? Entonces, yo podría generarme cualquier variable, digamos, la voy a llamar x, digamos, x que sea una distribución, digamos, binomial. Voy a generarme una pseudo tabla, digamos, ¿no? Para sobre esa trabajar algo, ¿no? Que x sea una variable binomial con, por decir, 50 valores, con una n de 20 experimentos Bernoullis, con una probabilidad de 0.7 de ocurrencia, ya digamos, ¿no? Esa que sea mi x, la y que sea exactamente la misma, y puedo generarme después un data frame, o si no, no, puedo generarme un data frame para simular una pequeña base de datos, un data.frame, que justamente tengan esta variable x, tenga esta variable y esta se va a llamar bd, digamos, ¿no?
Ahí está mi base de datos con 50 casos con estos valores, por ejemplo, ¿no? Mi basecita con 50 casos con esos valores. ¿Cuál es la idea del test chi cuadrado? Antes de programar es que yo podría hacer una tabla de contingencias, ¿no? Entonces el comando table es un poco el más adecuado para esto. Table de BD del objeto X con BD del objeto Y, por ejemplo, ¿no? Esta es nuestra tabla de contingencias, ¿no? Esta es nuestra tabla de contingencias en el fondo. Eh, Está bien, digamos, no se ve tan mal. Tal vez podríamos aumentar el número de casos, ¿no? Para que se llenen algunos casos, ¿no? Puedo tener una base de datos de 100 casos, por decir, ¿no? 100 casos, PD, en mi tabla. Y se ha rellenado un poco, ¿no? Pero no tanto. Tal vez le puedo bajar este recorrido en vez de 20 que vayan hasta 10 para tener menos casos. Ya, esta tabla, digamos, puede ser más interesante. Esta tabla es nuestra tabla de interés, digamos. Estas son como las frecuencias observadas en las filas y las frecuencias observadas en las columnas, ¿no? Esa es un poco la idea. Esa tabla la puedo guardar en algún objeto cualquiera, que puede ser, digamos, un objeto A minúscula simplemente. Entonces en A tengo esa tabla de ahí. Estos valores de esta matriz son justamente los valores observados, ¿no? Estas hacen referencia a estos, ¿no? A estas O's, digamos. Esos son los valores observados en cada una de las celdas. Lo que necesitamos es encontrar a las E's, ¿no? Que son los valores esperados. ¿Y de dónde se obtienen las E's? Si recordamos, los valores esperados eran las marginales, ¿no? 35 multiplicado por 11 dividido entre 70. Ese es el valor esperado de acá, por ejemplo. 35 por 59 dividido entre 70 es el valor esperado de esta parte. Entonces tengo que multiplicar la columna correspondiente con su fila correspondiente dividido entre el total, y eso debería ser el valor esperado, ¿no? Ese debería ser el valor esperado. Entonces, pensando en esa idea, ¿cómo puedo hacer eso en esta parte, no? ¿Cómo hago eso en esta parte? ¿Qué necesitaría acá? Las marginales, ¿no ven? Necesito las marginales de esta tabla porque estas son simplemente conteos de casos. Entonces, hay el comando add margins, que es el que incorpora o añade las marginales de cualquier tabla. El objeto, lo único requisito es que el objeto sea una tabla, ¿no? El objeto A es una tabla porque ha sido generado por el comando table, ¿no? Entonces, si le pongo add margin A, sin nada, van a ver que sin ninguna otra referencia, ya me incorpora las marginales acá, ¿no? Ya me incorpora las marginales. Ahí ya tengo las marginales filas y las marginales columnas. Esta la puedo guardar en un A1, por decir, ¿no? Si es que fuera útil, por decir. Entonces, a partir de esta tabla debería generar las marginales. Perdón, los valores esperados. ¿Cuál creen que sea la mejor manera de hacer esto? ¿Cómo puedo generarme una matriz de valores observados a partir de esto? ¿Qué sugieren? Sí, ¿no? Un for podría funcionar, ¿no? Un for que recorra tal vez las filas y las columnas, ¿no ve? Y después agarre su marginal y las vaya multiplicando y guardando, ¿no ven? Entonces, ese es buen detalle. Así que una opción es que podemos utilizar esta tabla que ya tiene las marginales. O podríamos generarnos vectores que tengan esas marginales. Cualquiera de las dos opciones va a funcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo,
tal vez creo que el camino más corto sería, una vez que tenemos nuestra tabla de contingencias que esté en A, sin las marginales, puedo crearme solamente puedo quedarme con las marginales. Entonces voy a tener, si quieren, la suma de las filas, SF le voy a llamar, la suma de las filas. Eh, a ver, mejor voy a hacer antes de asignarle un apply a de las filas. Quiero que sume, ¿no? Esto me va a devolver el vector de las filas, ¿no? Este me va a devolver justamente esta marginal de acá, ¿no? La marginal que está en esta parte, este apply me devuelve eso. Solamente esta suma de acá, ¿no? Este, ¿quién es? ¿No? Estas son las filas, ¿no? Este, si quieren, es el total de filas, TF no lo llamaré, digamos, total de fila. Y puedo hacer exactamente lo mismo, pero para tener el total de columnas. En un TC ya no le digo 1, sino le digo 2. Y ya tengo mi total de filas y tengo mi total de columnas. Mi total de filas es justamente esto, lo de acá. Y mi total de columnas sería lo de aquí abajo, ¿no? 4, 6, 18, lo que tengo acá. Ya está, digamos, ¿no? Entonces, lo que debería hacer, puedo empezar por filas o columnas, pero lo que debería hacer es esta, la multiplico por esta y la divido entre la siguiente. Esta la multiplico por esta y la divido entre la siguiente, ¿no? Entonces ahí puedo ir acomodando, ¿no? Según lo que uno pueda ir, según lo que vayamos definiendo, ¿no? Entonces, sí deberíamos hacer un for para las filas y después otro for para las columnas, ¿no? Otro for que recorra las columnas. Para el primer for podemos hacer un i, para el siguiente for podemos hacer un j. Ahora, ¿será que esta es la mejor opción? ¿Creen que es la mejor opción? Se les ocurre otra más sencilla, digamos, ¿no? A ver, tal vez van pensando cómo podría ser esto de otra manera más sencilla. ¿Qué hay en realidad, digamos? Pero podemos ir por este camino del for, ¿no? Que es el for en i que vaya por las filas, ¿no? Que vaya por el total de filas, ¿no? Entonces, este i debería recorrer ¿cuántos valores? El total de las filas, ¿no? El total de las filas son estas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Debería recorrer estas 8 posiciones el TF, por ejemplo, el I, ¿no? Entonces, lo único que le puedo decir es, bueno, quiero que recorra la cantidad de filas que hay. Entonces, para eso, el comando length de TF me va a decir cuántos objetos hay en las filas o cuántas filas hay, ¿no? Length de TF me va a decir 8, entonces tengo que recorrer por esas 8 posiciones. Esto yo lo puedo utilizar para que venga acá, ¿no? Entonces quiero que el i inicialice en 1 y vaya hasta el total de filas que tienes. Y el j hace exactamente lo mismo. Perdón, pero este j ya va de 1 hasta el total de columnas que existen, ¿no? Y para terminar, tal vez antes de entrar en el for, puedo asignar en n la sumatoria de toda la matriz A, que en este caso es justamente el 100, ¿no ves? Tengo 100 casos en toda esta base, o en toda esta tablita. Y además debería generarme una matriz, ¿no? Para ir guardando una matriz de valores observados. Antes de entrar al for, por ejemplo, ¿no? Debería tener una matriz para ir guardando esto. Entonces puedo definir una matriz vacía, ¿no? Puedo definir una matriz con datos nulos. El número de filas es básicamente la longitud de TF y el número de columnas es la longitud del TC, por ejemplo, ¿no? Esa sería mi matriz, por ejemplo, ¿no? La cantidad de filas por la cantidad de columnas. Esta debería ser mi matriz de valores observados, por ejemplo, ¿no? Que la puedo llamar o, digamos, ¿no? De observados o B, digamos, ¿no? De valores ops, digamos, de valores, perdón, este es de valores esperados. Lo voy a llamar esp, ¿no? De valores esperados, entonces ya tengo mi matriz de valores esperados que debería ir llenándola con los casos en el for. Esto es importante, en el ER es importante definir esta matriz inicialmente porque tengo que guardar en algún lado los productos que vaya a hacer acá.
si es que lo defino, y bueno, si no hubiera definido antes esto, el R me va a decir error y va a decir, no, o sea, no puedo asignar algo en un objeto que no existe, ¿no? Entonces, por eso es importante definirlo previamente, ¿no? Acá ya lo hemos definido con su tamaño correspondiente y todo eso. Entonces, lo siguiente debería ser, voy recorriendo, el I recorre el TF y el J recorre el TC, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer? Es en el TF, del objeto, en la posición iésima, la multiplicamos por el T, por el TJ, por el TC, en la posición jésima. Y todo esto lo dividimos entre el n, por ejemplo, ¿no? Este es el valor esperado. Entonces, voy a volver a la matriz A1, que es esta. El TF está tomando el valor de 1 y el TC está tomando el valor también de 1. Perdón, el valor de 4, ¿no? Entonces va a ser 1 por 4 dividido entre 100. Ese valor va a aparecer acá, debería aparecer, ¿no? Entonces eso lo deberíamos asignar ¿en dónde? En nuestra matriz que nos hemos creado, en la matriz ESP, en la posición o en las posiciones I, J. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? ¿Eso sería suficiente para generar nuestra matriz de valores esperados? Debería, ¿no? Debería bastar. Veremos. Puedo definir nuevamente la matriz, hago correr el for, ya ha corrido nuestro for. Este de add margin lo voy a poner como comentario para... Bueno, lo puedo poner aquí arriba, que en realidad nos podría servir en algún momento. Ya tengo mi matriz ESP, que serían los valores observados, ¿no? Que son justamente esos. ¿Qué dicen? ¿Son los valores observados? ¿Están bien? Deberíamos aclarar cualquier caso, digamos, ¿no? Este 10 que es sencillo, ¿no? Entonces, 10 por, no sé, 10 por 6, 60, ¿no? 60 dividido entre 100, 0.6, ¿no? Entonces, esto está acá, por ejemplo, ¿no? Está funcionando. Está funcionando nuestro for. Sí, parece que está funcionando. Ya, ¿se les ocurre otra manera para haber llegado a este resultado sin hacer todo este proceso de los fors? ¿Qué se les ocurre? ¿Será que hay otra manera para hacer esto? Ya, sí, lo veo. O sea, una opción tal vez directa sería multiplicar vectores esperando que salga una matriz, digamos, ¿no ven? Entonces, esa es buena opción, la voy a poner acá como... Esta es la opción 1, ¿no? Esta es la opción 1. Esta es nuestra opción 1. Y generamos esa matriz, por ejemplo, ¿no? Una opción 2, que tal vez podría ser más directo, es... Puedo utilizar estos mismos, este mismo TF y este mismo TC, que en el fondo ya son vectores, ¿no?
Este es un vector, ahí está el vector, y el TC es otro vector, ¿no? La pregunta es cómo utilizo estos vectores para obtener una matriz. La matriz, si se dan cuenta, es una matriz de 8 por 7, ¿no? Entonces, obviamente la TF parece que tiene que estar al inicio, porque es la que tiene 8 filas, ¿no? ¿Cómo multiplico matrices en el R? Habíamos dicho que es de esta forma, ¿no? Este es el simbolito para multiplicar matrices. Este es un vector columna de 8 por 1 y este es un vector columna de 7 por 1. Entonces, a esta la debería transponer. Y ahí tengo los productos. Para tener nuestra matriz de observación, ¿qué hago con qué hago con este producto de matrices? Lo divido entre ¿quién? Entre n y ya está, ¿no? Esta debería ser exactamente igual a nuestra ESP. Y sí, ¿no? Es exactamente igual. La opción 2 claramente debería ser la que escojamos porque es sumamente directa y bueno, por eso aquí es un poco ya la importancia de álgebra lineal, digamos, para este tipo de cosas. Y esta es igual nuestra matriz de valores esperados, esta le puedo llamar E mayúscula, digamos, ¿no? Esta es nuestra matriz de valores esperados. De una forma un poquito más directa, ¿no? Entonces, igual, indistintamente ustedes pueden utilizar cualquiera de estas, ¿no? Cualquiera de estas opciones, o la con el for, o la con la multiplicación de matrices, ¿no? Igual, ¿no? El objetivo es llegar, pero mientras menos líneas de código se utilice es mejor, ¿no? Esa es una manera de medir eficiencia, digamos, en estos procesos de generación de códigos. Ya tenemos esto, entonces vámonos al siguiente paso, ¿no? Entonces el siguiente paso debería ser calcular el estadístico, ¿no? El estadístico. El estadístico, si volvemos acá, es la sumatoria de los observados menos esperados al cuadrado, todo eso sobre los esperados, ¿no? Entonces los esperados están dos veces, después están los observados. Los observados en mi caso están en A, ahí están los observados. Esta la puedo volver matriz. En este momento es una tabla, entonces esta la puedo volver una matriz, as matrix A. Con esta la vuelvo una matriz. Veremos si es que sin convertirla en una matriz funciona, digamos, ¿no? A le puedo restar las es. Y sí, digamos, ¿no? Esta es una cosa buena del R, es que los objetos de tipo tabla y los objetos de tipo matriz muchas veces comparten, digamos, una forma muy parecida. Y la única diferencia es la forma de la cual ellos salen, digamos, ¿no? En este caso el objeto E ha salido de una multiplicación de vectores y el objeto A ha salido de una tabla de contingencias, ¿no? Pero en el fondo son exactamente lo mismo, ¿no? Entonces esta sería nuestra matriz A de observadas menos los esperados. Dice que esto debería elevarlo al cuadrado. Y todo esto debería dividirlo entre los esperados. Esa es la suma, ¿no? Esa es la suma que me sale de esto. Estoy haciendo esto directamente en las matrices porque mientras no le pida un operador de matriz, lo que le estoy diciendo acá, por ejemplo, con elevar al cuadrado, todo esto, no es que está multiplicando esa matriz por esa misma matriz al cuadrado, y no es una multiplicación de matrices, ¿no? Entonces, mientras yo no defina o utilice un operador de matriz, esto está haciendo elemento por elemento las operaciones, ¿no? Que en este caso es lo más útil para calcular el estadístico. Una vez que tengo esto simplemente hago una suma de esto, y ya está, digamos, ya tengo el estadístico de prueba. Que había sido 33, 27, 68, 1. 33, 27, 68, 1. Este vendría a ser nuestro estadístico de prueba, digamos, ¿no? Le puedo llamar doble X, ¿no? Ese es nuestro estadístico de prueba. Este es el que deberíamos utilizar para hacer nuestra prueba, ¿no?
¿Qué dicen? ¿Cuál debería ser el siguiente paso? Dado que tengo al estadístico, a nuestro estadístico calculado. Sus clases de inferencia, ¿cuál era el siguiente paso una vez que tenían esto? ¿No ve? Y según esto, ¿cuál debería ser? ¿Quién es ese estadístico de prueba? Deberíamos utilizar a ver, deberíamos utilizar, parecido al anterior, al valor de la normal, digamos, pero en este caso con la chi cuadrado, q chis q es su prueba. Perdón, para acceder a los valores de la distribución con cierta probabilidad y con ciertos grados, con los grados de libertad correspondientes. Acá la probabilidad debería ser, ¿cuál? ¿No? Si recordamos acá, van a ver, vamos a ver acá que dice si es lo suficientemente preciso. Simplemente hay que elegir un nivel de significancia alfa, construir esto y ver si nuestro valor está en la zona de rechazo o en la zona de aceptación, ¿no? Y los grados de libertad son esto, que esto no va a variar para nada y es un alfa 0,5, digamos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el alfa para nosotros, ¿cuánto debería valer esa probabilidad? Está bien que le ponga 0,05 acá y nuestros grados de libertad, ¿qué deberían ser? Debería ser el tamaño del total de filas, el tamaño del total de filas menos 1, ¿no? El tamaño del total de filas menos 1, todo esto multiplicado por el tamaño del total de columnas menos 1. ¿Qué dicen? ¿Ese es nuestro valor de tablas o no? Ujú. Ya. En este caso, ¿a cuál valor queremos acercarnos? O sea, queremos acercarnos a este punto, ¿no? Ya. Entonces, a ver, con 0,95 tenemos 58,12. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el correcto? Este 28, 58. Podemos tratar de acercarnos a este valor. Por ejemplo, en esta presentación, el valor que tienen es 3,841 con un alfa de 0,5 y sus grados de libertad de uno por uno, digamos, ¿no? Con 1 grados de libertad, ¿no? En su tablita que tienen ellos. Podemos tratar de acercarnos a ese para comprobar, digamos, ¿no? Para ver cómo sale en esto. Si hacemos con 1, ese es 3,841, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Deberíamos utilizar 0,95 o... Sí, está bien, ¿no? Entonces, este debería ser nuestro valor. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Podríamos utilizar el 0,05 si nosotros le decimos acá lower.tail igual false, ¿no? Para decirle que no tome eh, la cola de los números más pequeños, digamos, ¿no? Cualquiera de estos dos es equivalente, ¿no? Cualquiera de estos dos es equivalente. Pero ya, digamos, ya tenemos nuestro punto de corte ahí, digamos. ¿Cuál sería nuestra decisión en este caso? ¿Cuál sería nuestra decisión? El valor calculado es 33 y el valor de tablas es 58,12. 58,12. ¿Qué dice? Entonces, en el dibujito nuestro valor está por acá. Entonces, aceptamos la hipótesis nula. La hipótesis nula era, son independientes. ¿Qué dicen? Sí, ¿no ves? O sea, parecería que sí deberíamos aceptar.
¿Tiene sentido? ¿Qué dicen? ¿Tiene sentido que aceptemos en este caso? Esa debería ser la solución, ¿no? Porque si recuerdan, el X y el Y no tienen ningún tipo de relación, ¿no? Porque ambas provienen de generaciones de números aleatorios completamente independientes. Una ha sido, o sea, cada una de ellas es generada de manera independiente la una respecto a la otra. Si hacemos un test sobre esos, debería ser independiente, ¿no? En este ejercicio de escritorio al menos, digamos, ¿no? Entonces ya tenemos como que algo para esto. Eh, la idea sería ponerlo de alguna manera esto en función. Pero, a ver, podemos tratar de probar esto en nuestra prueba de chi cuadrado, por ejemplo, ¿no? Chisk test, por ejemplo, eh, es la prueba de chi cuadrado que tiene por defecto el R, donde podemos meter justamente la matriz y esperar a ver qué nos saca, por ejemplo, ¿no? Entonces el chisk.test es justamente la misma prueba de homogeneidad o independencia y para tablas de contingencia. Y lo único que debería darle a este chisk.test es nuestra tabla de contingencias que en este caso se sea llena. Y está, digamos, ¿no? Estamos bien, digamos, ¿no? Si quieren, el calculado está ahí, 33.27, y nuestro calculado de nosotros es el mismo, exactamente el mismo, ¿no? Este está un poco, está redondeado. Sus grados de libertad son 42, en nuestro caso nuestros grados de libertad deberían ser exactamente los mismos, ¿no? Aquí están nuestros grados de libertad, están ahí los 42. ¿Cómo obtengo esto, no? ¿Cómo obtengo el p-values? Que a veces es un poco más sencillo de leer, ¿no? Es un poco más sencillo porque el p-values muchas veces se interpreta como la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta, ¿no? Y si esta es mayor a 0,5, entonces ya podemos decir que en este caso existe independencia entre estos valores, ¿no? ¿Cómo podríamos generar ese p-values? Eso, ¿no ven? Entonces, si me voy, en vez del QCHIS Q, no, el Q lo que devuelve es el valor de la variable aleatoria asignada a cierta probabilidad, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que hace el QCHIS Q. Y el P chis Q, ¿no ve? Es el que devuelve las probabilidades de una Q con un cierto grado con los grados respectivos de libertad que tiene. Entonces debería poner P chis Q de nuestra observada con nuestros grados de libertad que estarían ahí. Y bueno, nuevamente no estamos tocando las colas de abajo. Aquí le puedo poner simplemente lower tail igual a false. Y ahí está el 0.8297, ¿no? Este sería nuestro p-valor, ¿no? Este sería nuestro p-valor. Entonces ya tengo estadístico de tablas, nuestro estadístico de prueba y nuestro p-valor utilizando directamente o sea, lo bueno del p-valor es que no necesitamos tener el estadístico de tablas, ¿no? Esa es la ventaja. Y en el R básicamente podríamos acceder con el p-Q a ese valor, ¿no? No consideramos eso y con esto tenemos exactamente la misma salida que el test chi cuadrado, ¿no? Entonces, y lo hemos armado desde cero, ¿no? Ese sería nuestro nuestra prueba de independencia, ¿no? ¿Qué es lo que faltaría? Dime. Eh, sí, sí, sí. Ahorita a ver, voy a poner te voy a poner el help del Chiscu. Y nos vamos a ir a esta parte que aquí está, ¿no? Por defecto es verdadero. Las probabilidades son justamente estas, ¿no? Estas son las que
esta es la probabilidad, ¿no? La probabilidad de menor o igual a la que saca por defecto y lo que le estamos pidiendo es la probabilidad de que sea mayor o igual a X, ¿no? Estamos midiendo en este caso la probabilidad de la región de aceptación, ¿no? O la probabilidad de la región de rechazo. Pero sí, ahí está, ¿no? Son acumuladas al final y es eh, el complemento del otro, ¿no? Eso, súper. Igual si no quisiéramos usar el low el tail es uno menos esa probabilidad, ¿no? Que es justo la región que nos interesa de la parte derecha, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿Alguna duda, pregunta de esto? Estas cinco, ordenándolo va a salir mucho más corta, ¿no? Nuestra función que hace esta prueba. Y ya hemos abierto como que la caja negra del test, del CHISC test, digamos, que han visto no es tan complicada, ¿no? Al final es relativamente sencilla. ¿Alguna pregunta, duda en esta parte? Nada, nadie. Ya, entonces lo que quedaría en el 5 es que se ponga en función y eso se los voy a dejar a ustedes como ejercicio si es que no han hecho esta parte, es utilizar parte de este código para volverle en realidad una función. Ustedes ahí pueden decidir qué es lo que entra, ¿no? O entra una tabla, o entran las variables y a partir de eso se hace la tabla. Pero ya tenemos todos los elementos como para hacer la función, ¿no? Es simplemente reordenar y armar la funcioncita para que haga exactamente lo que el Chiscut test hace, ¿no ven? Incluso si se animan, alguien podría dibujar eh, justamente lo de... Ay, perdón, justo podríamos, si alguien se anima, dado toda la información, uno podría dibujar, por ejemplo, esta curva y sacar incluso, sacar el resultado, sacar el gráfico y mostrar la región de aceptación, la región de rechazo y mostrar un poco por qué se está aceptando o rechazando esta hipótesis, ¿no ve? Porque asumimos que las variables tienen un comportamiento de tal estilo y si es que no, entonces el valor supera el valor de tablas, digamos, ¿no? Entonces podríamos dibujar esa chi cuadrado que se espera con su respectivo punto de control, digamos, y ver dónde cae el valor que ha salido, digamos, y tal vez sobre eso incluso graficar la región de aceptación y rechazo, que justamente es la que calcula esto, el p-valor, ¿no? Entonces, incluso podríamos tener ese tipo de gráficos, ¿no? Ahí a partir de esto, porque ya tenemos toda la información para esto, ¿no? Entonces, si quieren graficar alguna función en específico en el R de las probabilísticas, está la función curp, por ejemplo, que hace ese tipo de cosas, pueden ir curioseando, ¿no? La curp eh, es útil para dibujar funciones predefinidas, digamos. Entonces, como todas las distribuciones están acá ya predefinidas, el curve va a dibujar, digamos, una normal, una h cuadrado, o cualquier función que tengan. Y sobre eso se podría mejorar incluso la comprensión de este test, ¿no? Ya, entonces si no hay más dudas, preguntas, este ejercicio 6 lo dejaremos para el día miércoles, que es ya entrar a una base de datos como tal. Y lo que les pediría es a las personas que están yendo avanzando, tal vez se vayan poniendo, vayan avanzando sus ejercicios y me van comentando. Y de todas maneras, las otras personas que no, o sea, que todavía no han empezado o están todavía un poco practicando aún y no me han mandado sus ejercicios, igual no es obligatorio que me manden, no se evalúa. Pero tal vez lo que sí les pediría es que si van a empezar ya un poco a escribir y a documentar sus códigos, trátense de crear un repositorio en el GitHub, un repositorio de la materia, y ahí vayan cargando sus archivos, ¿no? Cosa de que cuando lo tengan me digan, ya lo tengo y quisiera que lo revise, digamos, ¿no? Entonces, tengo, creo que el de Enrique, el de Guillermo, tengo sus repositorios listados, entonces ahí, digamos, voy viendo cómo están avanzando en estos ejercicios. Y mejor, digamos, si ahí van completando estos 11 ejercicios de esa primera parte de la práctica. Entonces, lo que les pediría para el día miércoles es que aparte de el ejercicio 6 también podamos hacer tal vez el 6 y el 7, ¿no? Traten de hacer el ejercicio 6 y 7, completar el 5 en esto de funciones. Traten de hacer el 6 y el 7 y sobre eso tal vez sobre eso podamos empezar el día miércoles si es que tuvieran alguna duda, digamos, ¿no?
Y una vez que terminamos los ejercicios, ya vamos a retomar nuestro avance de esto del scripting web, digamos, para que todos estemos ya más frescos con estos códigos. ¿Les parece? Ya, súper. Entonces, sí, porfa, vayan avanzando. Igual, escríbanme nomás al WhatsApp si tienen alguna duda o pregunta sobre algún comando, yo les voy a ayudar en lo posible. Y eso. Nos veremos entonces el día miércoles a la misma hora. Y esto igual lo voy a subir en un momento más el video y también el script a la página de YouTube y al repositorio en GitHub. Ya, entonces nos vemos el día miércoles. Y avancen con sus proyectos también. Nos vemos. Chao, chao.